buenos días a todos y a todas. Hoy quise grabar un video con toda la humildad para poder contarles a todos y a todas los que me preguntan qué es Conciencia con Maca y cómo llegué a este proyecto. El tema para trabajar hoy es cómo utilizamos la crisis para potenciar nuestra vida y cómo la crisis puede ser el verdadero catalizador para que lleguemos a una verdadera vida plena y de felicidad. Dicen que la felicidad es efímera, pero yo la encontré en mi camino y la veo todos los días. Y eso hace parte de este proyecto que comienzo, es un proyecto personal y profesional en el que comienzo a entender el verdadero significado de la vida para mí, y como me ha tenido tantos buenos resultados a mí, quiero contárselos hoy. Y como cito a Jesús, a nuestro buen amigo y hermoso guía Jesús, el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea. Comienzo con un poco mi historia, cuento mi historia y cómo en el momento más doloroso de mi vida descubrí lo que se puede llegar a ser y cómo se puede vivir desde el amor, desde los momentos más duros, cuando nos confronta la vida con nosotros mismos, cuando nos preguntamos quiénes somos. Los que me conocen saben que tengo una formación en psicología, soy psicóloga de formación, hice una especialización en gerencia en salud y tuve la bendita oportunidad de trabajar para el sistema de salud por 15 años. Muy joven me casé. Cuando tuve mi historia de vida empieza un poco como cuando tenía 17 años. Mi papá se muere y quedamos mi hermana, mi mamá y yo en una situación económica muy difícil y en una situación de mucha angustia y penuria económica. Yo, como buena adolescente, decido escapar. Decido escapar y consigo el hombre que fue mi esposo durante 18 años, que es el papá de mis hijos. Y me entregó, como cuando uno es adolescente, al amor, a vivir el amor y a vivir de la felicidad de amar. Y me duró harto. Tuvimos 2 hijos y fuimos muy felices. Fuimos eternamente felices, digamos, por 20 años. Y vivimos una vida políticamente correcta, moralmente correcta, bajo unos parámetros. Íbamos a misa los domingos, nuestros hijos eran buenos niños, nos queríamos, y eso hizo que yo viviera una vida llena de ilusiones y en un poco que construyera un castillo de cristal. Una mañana me levanto con la noticia de que él no me quiere, de que él tiene otra persona, y esa ilusión que hice se desvanece. Y tal vez los que lo han vivido me entiendan. Cuando ese castillo en el que te subiste, en ese castillo el que construiste, tal vez de arena y no te diste cuenta, se viene al piso, hay muchas emociones y es una crisis muy grande de identidad, donde tú te encuentras contigo misma, donde me encuentro conmigo misma, una noche llorando en la ducha y digo, ¿quién soy? Ya no soy esposa entonces, ya no soy la mamá perfecta, ya no soy la hija perfecta, ya no soy la católica perfecta que era, que iba a misa cada domingo y mostraba a todos lo importante que era ser un buen católico, tener una buena familia. Luché 20 años por eso y ya no lo tenía. Alguien había decidido por mí y se acabó. Y se acabó el castillo de cristal. Entonces tuve que enfrentarme con toda una vida. Me había equivocado toda una vida. Había construido donde no debería construir. Y esa fue mi reflexión durante mucho tiempo. Y no les miento, fue un año, el peor año de mi vida, pensaba yo en ese momento.
un año muy duro, de mucha confrontación. Y tuve que encontrarme conmigo misma. Y dije, ¿y qué hice por mí? Y además de ser esposa, mamá, hermana, hija, gerente de una institución de salud, ¿qué era yo realmente? Y me encuentro que al enfrentarme al desamor, encuentro la verdadera realidad de mi vida. Digo, ¿quién soy yo? Y si me quitan lo de afuera, ¿qué he construido adentro? Y me encuentro sola y devastada. Y voy a terapia. Y empiezo con esa terapia de ir a hacer un recorrido por mí misma, no tanto del pasado, sino del presente. Y empiezo a encontrar en ese dolor la salida. Y empiezo a ver que yo no era esa esposa abnegada, que yo no era esa mamá abnegada que se quitaba el pan de la boca para dársela a los hijos, que yo no era solo eso, que yo era mucho más y que había algo dentro de mí que podía sacar todo el potencial. Y empiezo a trabajar en mí y pasito a pasito y día tras día de ir construyendo cada espacio de mi ser, empecé a encontrar en el camino espiritual y en el camino del amor la verdadera felicidad. Sí, la felicidad que tanto buscan en todas partes, la salud que tanto buscan afuera en medicamentos, la salud que tanto buscan ahora en estos tiempos de pandemia y de dificultad. Y empecé a encontrar la sanación dentro de mí y empecé a caminar espiritualmente hacia mí y a hacer un camino interno de reconocimiento y dejé de vivir desde el miedo y encontré algo que enseño en todos los talleres que doy, en todas las charlas, en todas las asesorías individuales y en los acompañamientos, y es a vivir desde el amor. Y encontré la técnica para vivir y eso es lo que yo quiero contarles, eso es lo que yo quiero que experimenten ustedes como yo lo experimenté. Y por eso hay dos formas de vivir y es que en el caminar de la vida diaria y cuando nos levantamos y empezamos en piloto automático a hacer todas nuestras tareas y a cumplir con todas las obligaciones y a estar en todos los roles, nunca tenemos un tiempo para nosotros y para mirar qué somos en realidad. Entonces yo ahora les digo, no hace falta que vivan un dolor como el que yo viví para hacer conciencia. No hace falta buscar la felicidad afuera porque está adentro. La tienen adentro, la tienen ahí, está ahí dentro tuyo. Entonces aprendí que hay dos caminos en la vida y hay dos formas de tomar decisiones, desde el amor y desde el miedo. Y aprendí que todo ese castillo de cristal lo había construido desde el miedo. Cuando yo trabajo desde el miedo, actúo, reacciono, actúo desde el ego. Y el ego es mi cabeza, mi mente, mis creencias limitantes. Cuando yo me paso, hay una línea delgadita cuando me paso a vivir desde el amor y empiezo a vivir más momentos del día desde el amor, empiezo a creer que todo es posible y empiezo a crear la vida que yo quiero. Empiezo a vivir cuando yo vivo desde el amor, cuando reacciono desde el amor. No vivo desde la creencia limitante, vivo desde mi corazón. Hablo menos, escucho más. Juzgo menos, contemplo más. Y cuando contemplo la vida y cuando me doy un espacio para contemplar la vida, y respiro, veo que hay tanto para agradecer. Y cuando yo tengo ese momento de turbulencia, las personas que estén pasando hoy momentos de turbulencia difíciles en su vida, están enfermas, de pronto tienen coronavirus, de pronto tienen otra enfermedad, están pasando por una pérdida, están pasando por quiebras económicas difíciles. Me paso al lado si se pasan al lado del amor, si hacen su proceso interno, van a encontrar qué hay ahí.
¿Qué información trae este momento? Que yo debo evolucionar. Si yo escucho el momento, sin juicios, sin ponerle etiquetas, yo digo, ok, esto me está pasando. ¿Qué debo aprender ahí? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay en mí que esta situación quiere que yo evolucione? Que yo pase a otro nivel. En la comodidad no aprendemos. Aprendemos en la incomodidad. Cuando saltamos, como damos ese pasito, y a veces si no lo saltamos nosotros mismos nos empuja la vida a hacerlo como lo hizo conmigo, y empecé a observar, a escuchar. Hay un camino, siempre hay un camino. Y estoy convencida de que el camino de la contemplación del momento nos ayuda a eliminar tanto pensamiento, tanta creencia limitante y a encontrar una solución a nuestro problema. Cuando callamos la mente y observamos el momento y lo que nos quiere decir, encontramos la solución. Y yo encontré la bioneuroemoción, que es lo que quiero compartir con ustedes. Por eso quiero acompañarlos a los que necesiten, a los que se sientan tristes, que me den la oportunidad de enseñarles este camino de bioneuroemoción. ¿Qué es bioneuroemoción? Es saber que tenemos creencias limitantes y entender que todos los momentos de la vida, malos y buenos, nos están enseñando algo, que son proyecciones que llevamos dentro, que nos quieren enseñar y que nos quieren dar como una sacudida para que los vivamos, esos momentos que vivimos atrás. Yo sé que traemos genética, yo sé que influye la genética en nosotros y en nuestra predisposición para ser felices, en nuestra predisposición para sanar. Lo sé, lo sabemos, es la ciencia la que nos dice eso, es todos los estudios, hay muchos estudios de eso. Pero también sé que soy responsable del cambio que quiero en mi vida y en la de mis seres queridos. Y cuando yo cambio adentro, todo cambia afuera. Llámenlo magia, yo le llamo coherencia emocional. Cuando yo asumo la responsabilidad de lo que me toca, del cambio en mi vida, cuando ya no es culpa del gobierno, de mi exmarido, de mis hijos, de mi mamá, del trabajo, de mi jefe, de la situación, cuando yo asumo y digo, ok, tengo un jefe que me agobia todo el tiempo, ¿qué información tiene ese señor que hay en mí, que yo debo evolucionar? Y es ahí donde empezamos a vivir desde el amor. Y quisiera contarles, en otra experiencia, en otro encuentro que tengamos, quisiera contarles cómo empezó en mí, cuando empecé a tomar responsabilidad, cómo empezó a cambiar, a quitar ese peso de encima, esa culpa, cómo empecé a dejar de culpar a mi exmarido, ni a la mujer que se fue con él, ni a nadie. Era mi responsabilidad cambiar. Era el momento. Y ahora, ¿cómo agradeces tú a esa persona que tú creíste que te hacía tanto daño? Claro que le agradeces. No hay forma. Es tu mejor amigo en el mundo porque fue tu guía, fue tu maestro, fue el que te enseñó. Pero si tú lo dejas como el malo de la historia, seguramente no vas a aprender nada. Y vas a volver a repetir alguna historia similar para que aprendas algo. Eso es Conciencia con Maca. Y cómo podemos llegar a la coherencia emocional haciendo una revisión de nuestra historia de vida, de nuestro árbol generacional, de cómo podemos revisar momentos de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestros antepasados y cómo podemos tomar responsabilidad y actuar de una manera diferente. Cuando yo tomo responsabilidad de mi vida, cambia mi entorno, cambia mi mundo. No creo que sea demasiado pensar y querer que el mundo sea mejor. Yo me pongo a pensar, ¿el mundo está bien? ¿Estamos actuando bien? Estamos acabando con nosotros mismos, estamos acabando con el amor que Dios nos dio, con la tierra, con la naturaleza. Creo que no hemos hecho bien la tarea y hay alguna manera
y nos está diciendo la vida que debemos cambiar. Esta es una crisis y como todas las crisis se convierte en oportunidad cuando asumo la responsabilidad, cuando tomo responsabilidad y reviso qué quiero hacer. Por eso los invito al que quiera saber más, al que quiera mejorar de alguna manera su vida, al que quiera utilizar esta crisis que está pasando o este buen momento que está pasando para mejorar cada día más relaciones con su pareja, relaciones con su familia, con su entorno, a que revisen su interior, revisen cómo están reaccionando, cómo son sus pensamientos. Una tarea muy, muy importante que les quiero dejar. Para vivir el momento presente y acallar un poco la mente y bloquear un poco las creencias limitantes, debemos respirar. La respiración consciente es muy importante y eso lo digo siempre en todos los acompañamientos que hago. Respiramos y escuchamos. Inhalamos, exhalamos, dejamos respirar nuestras células y escuchamos lo que Dios nos quiere decir con esta oportunidad. Espero haber dejado algo en sus corazones, espero que algo de mi experiencia les pueda servir. Esta conciencia con Maca, para los que necesiten ayuda, no duden en llamarme, ahí están mis teléfonos, en las redes sociales. Les mando un abrazo desde mi todo corazón, esperando que este momento de dificultad que esté pasando lo estén tomando como un punto de partida en su vida para vivir. Y recuerden que todos los días no se nace, se renace.